Gobierno de los Bosques. El programa de la ABT para contribuir y promover el manejo sostenible y el desarrollo integral de los bosques y la tierra en beneficio del pueblo boliviano. Gobierno de los Bosques. Llegamos a mitad del mes de diciembre. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes al programa Gobierno de los Bosques. Varinia, ¿cómo estás? Muy bien, Román, muy feliz de estar nuevamente al aire con su programa Gobierno de los Bosques. Estamos aquí en las potentes ondas de Radio Santa Cruz en sus diferentes plataformas en las que nos escuchan en diferentes partes de Bolivia. Agradecemos también a las personas que nos escriben a nuestra fanpage, que nos pueden encontrar como ABT Bolivia. Y para las personas que desean información institucional o de algún trámite o remate, pueden ingresar a nuestra página web www.abt.gov.bo. En este programa estamos con buena visita, buena compañía, que enseguida Varinia va a dar inicio al sector de entrevistas. Antes que nada, queremos informar que se acerca la Nochebuena la próxima semana. Vamos a tener un programa especial lleno de muchos mensajes, amor y paz referente a lo que se viene en estas fechas tan importantes para todos nosotros, ¿no, Varinia? Así es, Román, son fechas muy importantes, las de fin de año, en la cual uno puede compartir en familia y sobre todo, a la vez de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, también en la Navidad existe un árbol emblemático que caracteriza estas fiestas. Así es, estamos hablando del pino, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas no usan un árbol de pino en su Navidad? Porque para los niños la Navidad es el arbolito, como dicen, ¿no? El arbolito de Navidad. Y vamos a estar conociendo las cualidades de este arbolito de Navidad que es el pino. Muchas personas obviamente no utilizan un pino de plástico, otras quieren tener en su hogar un pino real y hay muchas personas que lo hacen mejor, que tal vez plantaron un pino en sus casas, obviamente en las regiones, ¿no?, del valle y la zona andina de nuestro país. Sin mucho más, ya que los invitados están aquí presentes, vamos a dar inicio al sector de entrevistas. Damos inicio al sector entrevista. En esta oportunidad tenemos la grata visita de dos profesionales de la Autoridad de Bosques y Tierra. Nos referimos al ingeniero Daniel Salek Jiménez, quien es el nuevo director general de Desarrollo Integral de Bosques y Tierra, y el ingeniero Edgar Poquiviqui Barroso. Quiero presentar un poco más al ingeniero Daniel Salek, quien tiene un masterado en Sistema Integrado de Gestión, además de Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa. Él es profesional en Ingeniería Forestal, como también el ingeniero Edgar Poquiviqui, quien tiene un masterado en Desarrollo Económico. Bienvenido, ingeniero Daniel, al programa. Gracias, colegas. Estamos muy contentos de estar participando en este importante programa. Queremos consultarle a usted cuáles son sus proyecciones para esta nueva gestión en la cual estamos iniciando. Hemos realizado un diagnóstico de las tareas importantes que tenemos que desarrollar, ¿no? Toda vez que tenemos que llegar a trabajar en armonía con el medio ambiente, los recursos naturales, un aprovechamiento sostenible, ¿no?, precautelando la conservación de los bosques y del suelo. Ingeniero Edgar Poquiviqui, coméntenos cuáles son sus proyecciones en el tema de conservación. En el tema de medio ambiente, justamente estamos trabajando hoy en la Jefatura Nacional de Conservación de Bosques y Tierra en una estrategia articulada con la Gobernación y el Ministerio de Medio Ambiente para el tema de la chiquitanía. Ese es uno de los temas concordantes, en primer lugar. Luego estamos, como lo dijo bien aquí el colega, el director Daniel Salek, estamos recuperando información de gestiones anteriores, los cuales conllevan a una gestión técnica en pro de los bosques y los suelos. Ahondando un poco el tema de lo que es desarrollo integral, ¿qué es, ingeniero Daniel, el desarrollo integral? Bueno, nuevamente insisto, el desarrollo integral contempla el uso de los recursos naturales de manera sostenible, en armonía con las comunidades que son ahora, hoy por hoy, dueños del 80% de los bosques. A ver, como en otras actividades
digamos, la agricultura, hablamos de una carga vegetal, o en la ganadería de una carga animal, también tenemos que entender que el bosque tiene capacidad de producir para beneficiarnos, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo, más que restringir el uso del bosque, es ver hasta dónde podemos ser libre para el aprovechamiento del mismo, permitiendo que el bosque pueda regenerarse nuevamente para poder garantizar los recursos naturales para futuras generaciones. Le estoy diciendo en un idioma sencillo para que la población en general pueda entender el concepto, ¿no? Antes de la creación de la ABT habían dos superintendencias, ¿no? La superintendencia forestal y la superintendencia agraria, que ambas se fusionaron y es lo que hoy es la ABT. Normalmente la población piensa que la ABT regula las actividades forestales, pero ¿qué incluye lo que es las actividades forestales? Bueno, cuando hubo la fusión de las dos superintendencias, se crea la ABT, ¿no? Que tiene la atribución y la tarea de regular el uso del bosque y el uso del suelo. Con la superintendencia agraria era el buen manejo del suelo, ¿no? Porque no nos olvidemos que el suelo es la parte fundamental para el desarrollo de los vegetales, de las plantas, de la vida silvestre en general, ¿no? Entonces, ahora nos toca trabajar en armonía entre suelo y bosque, ¿no? Y poder tener la capacidad de supervisar el buen uso y aprovechamiento de ambos. ¿Existe algún instrumento de gestión por parte de la ABT para regular esas actividades que nos pueda mencionar? Correcto, ¿no? Depende dentro de las actividades que se pretende hacer uso de los recursos. Y dependiendo del tipo de propiedad, ¿no? Si hablamos de una actividad agrícola o pecuaria, tenemos el instrumento de planificación que sería el plan de ordenamiento predial, ¿no? Y posteriormente para realizar los desmontes, los planes de desmonte, ¿no? Los PDM, ¿no? El plan de ordenamiento predial es el instrumento que nos permite planificar en qué lugar hacemos las actividades dentro del área, donde tenemos la infraestructura, cuál es el área que vamos a dar para conservación, cuál es el área ideal de acuerdo a las características del suelo, fertilidad, para actividades de agricultura o de ganadería, siempre respetando el plan de uso de suelo en primera instancia, ¿no? ¿Existe alguna diferencia entre el plan de ordenamiento predial y el PEJIT? Y si me pudiera, por favor, indicar qué es lo que significa cada sigla. Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de PEJIT nos referimos al uso de los recursos naturales de un grupo de población que referido propiamente a las comunidades campesinas y además las comunidades indígenas, ¿no? Donde ellos mismos hacen una planificación y nos dicen en qué forma van a aprovechar sus recursos, bosque, suelo, vivienda, pero a un nivel comunal, ¿no? Es un documento, si bien más complejo, porque tienen que ponerse de acuerdo entre todos los comunarios. A diferencia del POP, es un solo propietario el que dice qué voy a hacer en toda mi tierra, ¿no? Entonces, el POP les permite hacer, insisto nuevamente, como una integralización de trabajo de aprovechamiento forestal, lo que otros tendrían que hacer el Plan General de Manejo Forestal, las tareas de cultivos agrícolas o ganadería, lo que otros tendrían que hacer los planes de monte, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema importante hablar sobre la planificación y de diseño para las comunidades, ¿no? Que sería un beneficio importantísimo dentro de la organización comunal. Ingeniero Salek, coméntenos cuáles son los beneficios del PEJIT. Ya, los planes de gestión integral de bosques y tierras, que es lo que nos referimos a PEJIT, tienen un sinnúmero de beneficios, ¿no? Porque hay que entender con claridad, primeramente, cómo está organizado nuestra tierra, ¿no? Tenemos que identificar las oportunidades productivas. Nos damos cuenta que podemos salir adelante aprovechando de manera sostenible y planificada los recursos de nuestros bosques y la tierra. Además, tenemos un documento de negociación para obtener futuros beneficios económicos, ¿no? Muchas personas, ingeniero Salek, no conocen la estructura de la ABT.
pero para que un poco lo conozcan, está encabezada por un director ejecutivo y 4 direcciones generales. Una que es la Dirección General de Manejo de Bosques y Tierra, la Dirección de Desarrollo Integral de Bosques y Tierra, que es la que usted está encabezando, y también la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección de Asuntos Jurídicos. Pero coméntenos cómo está conformada la Dirección General de Desarrollo Integral de Bosques y Tierra. Bueno, como el nombre lo dice, ¿no? Las principales actividades que desarrollamos es la integralización del uso, ¿no? Bosques y tierra. Y dentro de la dirección contamos con 2 jefaturas, la Jefatura Nacional de Promoción y la Jefatura Nacional de Conservación, ¿no? Que está a la cabeza de nuestro colega, el ingeniero Edgar Puquibiquí. Ingeniero Edgar, coméntenos un poquito sobre su jefatura. ¿A qué se dedica la jefatura? Bueno, la Jefatura de Conservación prácticamente realiza gestión técnica, ¿no? Para la preservación, conservación y restauración de los bosques y tierras a través o mediante acciones articuladas con instituciones en los diferentes niveles, ¿no? Nacional, municipal y llegamos al índole comunal. Entre ellas prácticamente se determinan acciones que la ABT, la Autoridad de Bosques y Tierra, pueda llegar a facilitar el acceso y uso de los recursos que hay en estos territorios, ¿no? Nos enmarcamos a realizar a través de estas instancias o a través de estos medios ajustes a las normativas y creación de algunas normativas nuevas que, como lo mencioné, puedan ajustarse a la realidad social de los actores. Uno de los desafíos de la gestión del doctor Víctor Hugo Áñez, quien es nuestro director ejecutivo, es la reingeniería de la ABT, como también la restauración de la Chiquitanía. Si ambos me pudieran comentar un poco qué está realizando la ABT para restaurar la Chiquitanía, qué reuniones han sostenido, de qué manera se quiere restaurar esta zona que fue afectada por los incendios forestales durante el invierno, ¿no?, de este año. Perfecto. Como dirección prácticamente hemos llevado a cabo una estrategia de plan de acción en la Chiquitanía, en la cual se determinan acciones a realizar a través de talleres interinstitucionales para determinar qué instituciones están realizando acciones dentro de estas áreas afectadas, ver la intensidad del incendio en estas áreas, determinar áreas de aptitud forestal que hayan sido afectadas, ¿no es cierto?, los diferentes ecosistemas, y con estas lecciones aprendidas que se lleguen a realizar por estas instituciones, determinar una estrategia a nivel local o departamental con la gobernación y obviamente con nuestro Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos articulando justamente con la gobernación el lunes 16 un taller donde se van a trabajar estas estrategias de intervención en la Chiquitanía a través de 5 mesas técnicas, en la cual la ABT va a participar de manera... Hablando técnicamente con ustedes que son profesionales en el área de ingeniería forestal, la gente tiene la percepción de que luego de haber sucedido los incendios y que bastante vegetación fue afectada, tiene la idea de que tal vez tiene que ir hasta la zona y plantar un árbol. Pero ustedes, ¿cómo conciben eso? ¿Eso es lo ideal, es lo correcto que se tiene que hacer en esa zona? A ver, la verdad que la población en general está esperando resultados, ¿no? Acción de parte de nosotros, el Estado, en los 3 niveles, gobierno, gobernación y municipio, de las fundaciones, de las universidades. Y es a lo que se refería nuestro colega Edgar, ¿no? Vamos a reunirnos para ver cuál va a ser la contribución de cada instancia, ¿no? Entonces es importante también saber que no solo el bosque se va a regenerar de manera sola, con la lluvia y todo eso. Es correcto, lo va a hacer, pero va a tardar demasiado tiempo para llegar a su ecología normal, ¿no? Cuando me refiero a eso, me refiero a que va a haber la misma población de la flora, de la fauna. Hay que contemplar que las primeras especies que se regeneran después de una actividad como el evento que ocurrió, el brote de especies como ambaibo, como pica pica, y después vienen recién, después de varios años, la germinación de especies forestales
especies importantes como podemos hablar de cuchi, podemos hablar de curupaú, el cedro, más al norte la mara, el cerebó, la almendra chiquitana. La almendra chiquitana. Aunque hay algunas de estas especies, y no vamos a negar que a veces necesitan de algo de fuego para ser escarificadas, tal es el caso del cerebó, ¿no? Sin embargo, hay que ser consciente que han habido algunas zonas que han sufrido con mayor incidencia el calor del fuego, donde ha habido afectación de las semillas que estaban en la tierra, de la microflora y la microfauna, ¿no? Entonces ahí va a tener que existir la intervención del ser humano, quien ha sido el principal culpable de la afectación de la naturaleza. Cuando digo la intervención, tendrá que ser viendo con una plantación, una restauración mediante plantines, mediante semilla, una regeneración natural asistida, ¿no? Sin olvidarnos también principalmente las comunidades que han sido afectadas, ¿no? Por el tema de medios de vida. Usted sabe que hay comunidades indígenas que vivían en la zona de la cosecha de los frutos silvestres, de la carne de algunos animales que hay en gran cantidad, que habían, ¿no? Pero que por el tema de los incendios o se han muerto o han escapado de la zona. Entonces hay que desarrollar actividades también para permitir que estas poblaciones rurales puedan continuar viviendo en su hábitat natural con el apoyo del Estado correctamente. Ingeniero Edgar, coméntenos un poco a qué se refieren cuando se habla de árboles nativos y por qué es necesario plantar árboles nativos en la Chiquitanía en vez de llevar plantines tal vez elaborados en la ciudad de Santa Cruz. La terminología de árbol nativo significa que es del lugar, ¿no? Significa que no ha sido introducido ni es una especie traída de otro lugar. Ya el árbol nativo son prácticamente lo que había mencionado el director aquí, Daniel Salek, ¿no es cierto? Son el curupaú en la zona, existe la tipa, existe, ¿no es cierto?, el paquión, diferentes especies que su fenología prácticamente la han desarrollado en este tipo de clima. No olvidemos que la Chiquitanía es una zona donde están marcadas las temperaturas altas y una zona donde llueve 3 meses y prácticamente 6 son bastante secos, ¿no? Entonces las especies tienen que ser del lugar para que puedan resistir esta eventualidad, ¿no?, de clima. Por otra parte, también tenemos que pensar qué especies son las recomendables de intervenir, ¿no? Si vamos a enriquecer los bosques, tendría que ser especies que favorezcan no solamente al ser humano, ¿no? No olvidemos que también hay una fauna que ha sido afectada. No sabemos si el banco de semillas ha sido afectado en estas áreas quemadas. Entonces hay mucho por evaluar en el lugar para poder determinar qué tipo de especies son las recomendables. Como nuevamente lo resaltaba, en el día lunes podríamos tener una serie de discusión sobre el tema. Ingenieros, muy interesantes los temas que estamos abordando en el programa, pero nos vamos a una pausa comercial y en el siguiente bloque me gustaría que podamos conversar un poco sobre lo que es las plantaciones forestales y si sería una buena alternativa para restaurar la Chiquitanía u otras zonas afectadas. Puede ser por los incendios forestales o tal vez por desmontes que se hayan realizado en otros lugares del país. ABT informa. La Autoridad de Bosques y Tierras se reunió con la Fundación Amigos de la Naturaleza y la Gobernación de Santa Cruz para establecer metodologías de evaluación de daños en los bosques de la Chiquitanía afectados por los últimos incendios forestales. Con los resultados obtenidos por medio de las evaluaciones, se proyectarán medidas para la restauración de las zonas afectadas, además de proponer planes de prevención para evitar una misma situación en el futuro. La Fundación Amigos de la Naturaleza ha desarrollado una metodología que a partir de series temporales de imágenes satelitales Sentinel-2 con una resolución de 20 metros permite la caracterización de los diferentes niveles de daño sufridos a la vegetación a causa de los incendios forestales. En la reunión que sostuvimos ahora con técnicos de la ABT se puso a consideración esta metodología que evalúa o toma en cuenta la recurrencia del fuego y la intensidad. Como resultado de la reunión se ha podido identificar la necesidad de realizar evaluaciones de campo que consideren la recurrencia histórica de los incendios forestales
de tal manera que permita obtener información más detallada respecto a los niveles de recuperación de la vegetación, para poder entender los niveles de recuperación o revegetación en los sitios afectados por los incendios forestales. Actualmente se está trabajando de manera coordinada en la identificación de sitios potenciales para la instalación de parcelas de monitoreo que recopilen esta información para poder proveer una información más precisa respecto a medidas activas o pasivas en la recuperación de la vegetación en la Chiquitanía. Como Gobernación de Santa Cruz agradecemos por la información brindada por parte de la ABT y la FAN. Esta información nos servirá para programarnos al año próximo, puesto que los datos que se intercambiaron nos ayudarán para estar en alerta y preparados para prevenir y mitigar incendios forestales. Estamos de acuerdo en continuar participando en estas reuniones y estar informado de los levantamientos de datos de la ABT y FAN realicen. La ABT está con toda la predisposición de brindar información satelital a las diferentes instituciones que tienen nuestro mismo objetivo en común: regular, fiscalizar, preservar, restaurar y promover el desarrollo integral de los bosques. En esta ocasión, estamos proporcionando información satelital sobre áreas quemadas que tenían derechos otorgados por la ABT, como también de otras zonas, para saber con exactitud el grado de afectación que han tenido a causa de los incendios. Estos datos técnicos sirven también para que conozcamos los orígenes y las causas de las quemas, los mismos que entregamos a nuestros dirigentes u OBTs, a efecto que dichas unidades realicen inspecciones de campo y emitan un informe legal para el inicio de los procesos administrativos sancionadores. ABT informa. La ministra de Medio Ambiente, María Elba Pinker, hizo un llamado a los estados del mundo para apoyar a Bolivia en las tareas de restauración y protección de ecosistemas afectados por los últimos incendios, durante su intervención en la cumbre climática de la COP25 que se realiza en Madrid, España. Tuvimos una buena participación, la cooperación internacional fue la que nos solicitó que hayamos asistido, porque ellos nos hicieron varias reuniones con los cooperantes y nos dieron la oportunidad de participar 3 minutos. En esos 3 minutos nosotros hablamos de lo difícil que vivimos los bolivianos en estos 14 años donde se mitigó mucho el medio ambiente. Los bolivianos en los 14 años, por una mala política del anterior gobierno, le dimos una carga de 200 metros cuadrados de quemas de bosques tropicales por mal uso, y no hubo una buena revisión de las normas y hubieron normas inadecuadas, y ese fue el daño que nosotros los bolivianos causamos en estos 14 años. Mitigamos más que todos nuestros vecinos de América Latina. Pero hoy en esta cumbre hemos hecho el compromiso de decir de que conocemos el Tratado de París y que nos adecuaremos de acuerdo a todas las circunstancias que tenemos hoy en este gobierno de transición. Continuamos con su programa Gobierno de los Bosques. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Nos visita, vamos a repetir nuevamente, el ingeniero Daniel Salek, director general de Desarrollo Integral de Bosques y Tierra, y el ingeniero Edgar Poquiviki, jefe nacional de conservación de la ABT. Antes de irnos al corte, nosotros hablamos un poco sobre las plantaciones forestales, pero en realidad queremos saber qué son las plantaciones forestales y si son una buena alternativa para restaurar zonas afectadas. Pero ojo, no me refiero a la Chiquitanía, porque la Chiquitanía tenemos en cuenta que es una restauración muy especial a la cual se debe hacer, pero hay otras zonas que tal vez han sido afectadas por desmontes en anteriores años. Es un tema muy amplio para hablar el tema de plantaciones forestales, ¿no? Hay que buscar cuál es la finalidad. Estamos hablando que podría ser para fines de restauración de áreas afectadas, puede ser con la finalidad de conservación, y como también puede ser con fines comerciales, ¿no? Si ustedes se fijan, países vecinos tienen superficies de plantaciones, pero hablamos de cientos de miles de hectáreas. Bolivia también tenemos una buena superficie de plantaciones, pero están concentradas con mayor
intensidad en los departamentos de Cochabamba, Sucre y Tarija. En Santa Cruz contamos con una superficie interesante de plantaciones de especies comerciales exóticas como el eucalipto en la zona de Carmen de Rivero Torres. Me refiero a arriba de 400, 500 hectáreas, ¿no? Pero son plantaciones con fines comerciales. Hay gente que se puede asustar con el tema de las plantaciones, pero hay que verlo también que es como un mecanismo de ejercer menos presión sobre los bosques naturales. ¿A qué me refiero? Un bosque natural puede dar rendimientos de volumen de madera entre 16, 20, 22 metros cúbicos por hectárea, y podemos hablar de una plantación que puede rendir hasta 300 cubos por hectárea. ¿A qué me refiero? Si tuviéramos nosotros 1 hectárea de plantaciones forestales cerca a las zonas urbanas, podría evitar que haya presión para cortar árboles de nuestros bosques naturales en 10 hectáreas, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que las plantaciones es como una actividad de agricultura, ¿no? Son árboles que uno siembra, ¿no? Tenemos que tener los cuidados silviculturales, poda, raleo, ¿no? Y después de cierta cantidad de años se los aprovecha, se los cosecha como una actividad agrícola, ¿no? Entonces la institución, la ABT, tiene que tener los mecanismos para facilitar al usuario que tuvo la idea, la iniciativa de realizar plantaciones forestales, la facilidad de que pueda cosecharlo y poder comercializarlo. Entonces, actualmente estamos trabajando fuertemente en la directriz que está en una etapa de borrador, socializándose con la Cámara Forestal. Estamos trabajándolo con el viceministerio, ¿no? Y propiamente con la ABT, con las diferentes instancias de la ABT, para ver cómo podemos ejercer un mecanismo para que sea un tema muy sencillo, muy fluido y con las menos trabas posibles. Una duda que se me viene al respecto: las plantaciones forestales normalmente se realizan en predios privados, no pueden realizarse en reservas ecológicas o parques, áreas protegidas. Hay plantaciones que son con fines de restauración o de protección, ¿no? Por ejemplo, en las nacientes de Cuenca, tenemos aquí en la zona de los valles, que es la forma de proteger dichas nacientes con plantaciones forestales. Pero que luego eso no se toca. No se toca. Si se fija, cuando vamos al interior, vemos esas plantaciones que están en pendientes, pero fuertísimas pendientes, ¿no? Y se los hace para evitar que se deslicen los cerros, pudiendo evitar de esta manera afectación a vidas humanas, proteger los caminos, las carreteras. Entonces es una forma también de proteger las pendientes. Ingeniero Salek, un poco más conociendo la Dirección de Desarrollo Integral, sabemos que existe un programa que se llama Componente de Restitución de Bosque. Deseamos que las personas conozcan un poco más de ese componente y cuál es su rol relacionado con el tema de la chiquitanía y con otras actividades que la ABT realiza. Bueno, el componente de restitución de bosque en realidad conforma parte del programa de producción de alimentos y restitución de bosque, ¿no? Es un programa que tiene la finalidad de regularizar todos los desmontes que se realizaron de manera irregular o sin autorización entre el 12 de julio del 96 y el 31 de diciembre del 2011. Este programa se creó mediante la ley 337, ¿no? Donde el productor asume ciertos compromisos, ¿no? De producción de alimentos estratégicos y además de la restitución de alguna superficie si se encontrase en TPFP un 10%, y además de restaurar las servidumbres ecológicas legales. Cuando me refiero a las servidumbres ecológicas, me estoy refiriendo a las cortinas rompevientos, las unidades de protección de ribereñas, entre otros, ¿no? Tenemos compromisos interesantísimos, ya que desde el año 2013 venimos registrando predios, ¿no? Que a la fecha, hasta la fecha, claro, hay como 15.000 predios inscritos, ¿no? De los cuales 4.545 predios inscritos al PARVE tienen compromisos con restitución de bosque,
¿no? Se comprometieron a más de 45.000 hectáreas a restituir, ¿no? Y me refiero entre servidumbres ecológicas y el 10% de TPFP, ¿no? Lo interesante aquí es que ya existe una cantidad importante de predios que ya terminaron los compromisos del 2013 al 2018 y tenemos planificado de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, que está a la cabeza de la UCAP, y el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuaria, que es el VEDRA, entregar los dictámenes a todos esos predios que han finalizado su compromiso hasta el año 2018. Me refiero a estas dos instituciones porque no es solamente la ABT la que ejecuta las actividades. De hecho, estamos siendo coordinados por parte de la UCAP, ¿no? Que es la unidad de coordinación que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, la ABT, que ejecuta las actividades concernientes a la restitución de bosque, y el VEDRA, Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuaria, que es quien monitorea la producción de alimentos estratégicos, ¿no? Entonces es una tarea interesante porque son actividades que se han llevado en conjunto con otras instituciones y organizaciones, y me refiero con organizaciones principalmente comunales, indígenas, campesinos, productores importantes como la CAO, ANAPO, FEASACRUZ, CONGABOL, ¿no? Donde se ha demostrado un importante interés, no solamente para garantizar el alimento para el país, sino el compromiso de restituir las áreas que han sido afectadas. De cierta manera, aportamos también con nuestra ecología, con nuestro medio ambiente, ¿no? No es el Estado el que hace la restitución con sus propios fondos, son los productores que han hecho el desmonte sin autorización los que se encargan de plantar el arbolito, regarlo y asegurarse que el árbol tenga su desarrollo, ¿no? Entonces también es importante mencionar que en este programa el proceso de sistematización que viene realizando se puede concluir que un porcentaje mayoritario ha cumplido y los otros están en proceso de monitoreo que se realizará de manera muy amplia en la gestión 2020, porque la gran mayoría solo tiene compromisos de alimento, ¿no? Nos referimos a todas esas propiedades que cuando desmontaron respetaron sus servidumbres ecológicas legales, ¿no? Entonces ellos solo asumen compromiso con producción de alimentos, entonces no hay mucho que supervisar por parte de la ABT. ¿Cuál es el beneficio para el productor? Es que tuvieron la oportunidad de legalizar, regularizar el desmonte que habían hecho sin autorización. Ustedes saben que los desmontes hechos sin autorización no cumplen la función económica social, por tanto podían correr el riesgo de sufrir un recorte de esa área. Ahora, con el cumplimiento de los compromisos de la 337, van a recibir el dictamen de cumplimiento total, lo que le garantiza y le asegura y le garantiza el perfeccionando el derecho propietario, ¿no? Entonces, tenemos planificado las actividades de entrega de dictámenes para este 27, 28 de diciembre, donde vamos a procurar hacer un evento importante junto con los dos ministerios, el director ejecutivo del ABT, el doctor Víctor Hugo Áñez, donde entregaremos a diferentes tipos de productores los dictámenes de cumplimiento total. Muchas gracias, ingeniero Salek. Usted, ingeniero Edgar, coméntenos otra de las oficinas que funciona en la Dirección de Desarrollo Integral, que nos referimos a la oficina del Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos. El sistema de certificación de bosques e incentivos, con siglas SBCBI, es una dependencia de la ABT, creada para promover el cumplimiento de la normativa boliviana y el buen desempeño en aspectos técnicos, ambientales y sociales para los operadores, tanto privados como comunitarios, en el tema de aprovechamiento, transformación y comercialización de productos del bosque. Este sistema prácticamente hace evaluaciones de desempeño tanto a planes generales de manejo como a empresas legalmente constituidas, ¿no? Entre las características que tiene es prácticamente desarrollar una evaluación de desempeño a usuarios forestales, sean comunidades, sean predios privados, aserraderos, comercializadoras, exportadoras y otras, en base a estándares de certificación ajustados a características del sector forestal boliviano.
Estos estándares se han desarrollado para que todas las planillas de desempeño sean las mismas para cada tipo de usuario. Este sistema también detecta deficiencias y debilidades. Es prácticamente un sistema transparente, gratuito, es gradual y progresivo, en el cual se van calificando todos los aspectos a determinar de acuerdo a la actividad, ya sea un plan general de manejo o ya sea una industria que se esté certificando. Lo novedoso es que se califica para ver el grado de cumplimiento entre 0 y 100 puntos, ¿no? Y nosotros lo determinamos entre los usuarios que pueden ser certificados en verde, son aquellos que vendrían a obtener un puntaje mayor a 70 puntos, usuarios que sean evaluados y obtengan puntajes entre 50 y 69 puntos, los calificamos como amarillos, los cuales también pueden ser beneficiados con los beneficios de la certificadora, ¿no? Con los incentivos que se da. Y prácticamente aquellos usuarios que se le determina un puntaje menor a 50 puntos, lo calificamos como rojo, para que pueda tener las iniciativas de dónde o en qué aspecto de la cadena, parte de la cadena pudo haber fallado su actividad económica, ya sea en el tema de una industria, puede ser en la trazabilidad de la madera, ¿no es cierto? Entonces, para que el usuario pueda ir mejorando las observaciones que se le determinen. Hasta la fecha podríamos hablar también, dar a conocer que se han hecho evaluaciones de desempeño prácticamente a 204 usuarios, ¿no? 70 evaluaciones prácticamente fueron realizadas en áreas de manejo forestal, ya sean comunidades, a concesiones forestales, propiedades privadas. Podemos hablar también de una superficie que se ha logrado cubrir en este tema de la certificadora, que son prácticamente 2.348.000 hectáreas que se han podido certificar o someter al sistema de certificación para ser evaluada. Tenemos 134 evaluaciones que fueron realizadas a centros de procesamiento, es decir, carpinterías, aserraderos, fábricas, exportadoras, comercializadoras, ¿no? A nivel nacional, 44 usuarios tenemos certificados de este universo que hemos mencionado. 14 son en áreas de manejo forestal que alcanzaron una certificación verde y ya son factibles a los incentivos del sistema boliviano de certificación. Estos incentivos prácticamente se los está consensuando con los usuarios, prácticamente va desde lo normativo a facilitar la regulación de la trazabilidad de la madera por el ente de la autoridad de la ABT. ¿Ya? Tenemos 32 empresas también forestales que han alcanzado puntuación de certificación verde, que prácticamente ellos también van a ser beneficiados con los incentivos que se otorgan a través del sistema de certificación. Antes de concluir el sector de entrevistas, quiero hacerle una última pregunta. Ingeniero Salek, ¿cuáles son las metas inmediatas que se ha trazado en corto plazo? Bueno, la verdad es que en la dirección y las jefaturas quisiéramos desarrollar muchas actividades porque estamos con ganas de lograr varias metas importantes en esta corta gestión, ¿no? Vamos a hacer todo lo necesario y lo posible para conseguir las metas que nos tenemos trazado. La dirección y las jefaturas nos hemos reunido y hemos tocado varios puntos importantes. Ya hemos mencionado el tema de las plantaciones forestales, hemos mencionado también el plan de acción de la restauración de la chiquitanía, pero además estamos trabajando duro para continuar un trabajo sobre la utilización del Logosol, el marco guía, y tecnologías de bajo impacto. ¿En qué sentido? Hay comunidades indígenas y campesinos que cuentan con recursos maderables y muchas veces tienen la dificultad para comercializar sus troncas a los aserraderos, entre otros, ¿no? Entonces se está viendo de hacer estudios con la cooperación internacional, ¿no? Y posteriormente elevar a una normativa para el uso del Logosol para que podamos sacar
madera aserrada desde el centro desde el bosque, ¿no? De un bosque bien manejado, ¿no? Con importante generación de recursos económicos para los dueños del bosque, ¿no? Además de esto, estamos trabajando fuertemente en la recopilación de información sobre la normativa de suelo, ¿no? Ahí vamos a tener que actuar con mucha fuerza importante con el Viceministerio de Tierras, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para lograr la normativa, ¿no? Estamos hablando que tenemos que tener mucha acción para poder supervisar el tema de la fertilidad del suelo, la eliminación de quemas, el trabajo realizado que se viene desarrollando en coordinación con CAINCO, con los colegios de ingenieros agrónomos, CAO, ANAPO y otras entidades, ¿no? Y creo también importante mencionar que en la actualidad venimos trabajando con el sector ganadero del Chaco y del Beni sobre la directriz técnica sobre el manejo de pasturas, ¿no? Ahorita estamos en una fase de revisión del documento final para su aprobación. Bueno, si bien está aprobado, pero ellos tienen observaciones en la aplicabilidad. Entonces, también vemos importante hablar sobre la FES forestal, la función económica social forestal, ¿no? Que es una propuesta que ya se tiene elaborado, ¿no? Y que se encuentra en la Jefatura Nacional de Conservación. Les agradecemos por haber visitado hoy nuestro programa. Esperamos que toda la información sea de utilidad para todos los usuarios del bosque. Nosotros queremos agradecerle a ustedes permitirnos mostrar el trabajo que se viene desarrollando desde la dirección y la jefatura. Seguramente más adelante vamos a tener más novedades, más noticias, porque nos interesa que las actividades, las normativas puedan llegar a la población en general, ¿no? Y principalmente a la población rural. Igualmente, darles las gracias por invitarnos y dar a conocer a todo el pueblo boliviano las acciones que estamos realizando dentro de la ABT para beneficio de los usuarios y los pobladores de nuestros bosques. ABT informa. Víctor Hugo Áñez, director ejecutivo de la ABT, posicionó al nuevo director departamental de la ABT Beni. El profesional que asume este cargo es el licenciado Luis Fernando Rivera. Muy buenos días, soy Luis Fernando Rivera, licenciado en agropecuaria. Gracias a la confianza del director ejecutivo, el doctor Víctor Hugo Áñez, estamos asumiendo con mucha responsabilidad el cargo de director departamental de la ABT Beni, con el firme propósito de dar un impulso al sector forestal, ver la forma en que el sector forestal se levante, ya que ha sido muy golpeado por todos estos años, asegurarnos de que todos los usuarios tengan acceso al bosque conforme a ley y todos se enmarquen dentro de la norma. Asimismo, como Beni, tenemos pendiente el tema del Plus, cual vamos a coordinar con las distintas instituciones, socializar todo en pos del desarrollo y crecimiento de la región. El pueblo habla. ¿Cuál es el árbol que admira de acuerdo a sus características y beneficios? ¿Por qué? El árbol que admiro es la planta de azaí, por los beneficios que tiene su fruta y la gran ventaja que es un producto de todos los años. Da muchas fuentes de empleo a los comunarios, ¿no? Y de los comunarios mismo el transporte, ¿no? Yo creo que es una fruta que hay que explotar en Bolivia porque mayormente la tenemos ahorita más de Brasil que el del mismo fruto boliviano. Buenas tardes. Yo admiro el árbol, la especie algarrobo, por los frutos que tiene, ya que de los frutos se puede obtener refresco, además que sirve de alimento para los animales, nos da buena sombra y también, bueno, se produce en esta región del Chaco el carbón vegetal. Bueno, mi nombre es Maguín Gutiérrez, de Gran Consejo Chimane. Bueno, nosotros como pueblos indígenas Chimane, el árbol que admiramos es el majo, porque nos da
lo que es la leche para poder hacer algunos refrescos y también para vender en el mercado, ¿no? Bueno, nos trae como la raíz, también nos sirve para desparasitaciones, más que todo eso, y el material, la planta, a veces se utiliza para el poste de una casa, más que todo eso. Yo admiro las palmeras especialmente por sus características, que retiene humedad y brinda protección a los arroyos y fuentes de agua, y también por sus beneficios como ser el fruto del cual se puede obtener la leche de majo, aceite de majo y otros, lo cual trae una alternativa económica a la región de la provincia Bacadíes. Hoy en el sector Conociendo Nuestros Bosques hablaremos sobre la almendra chiquitana. Varinia, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Personalmente te comento que es uno de los frutos secos que más me gusta. Varinia, ¿será que nos podrías comentar más a fondo acerca de esta almendra tan deliciosa? En muchas regiones de nuestro país, sobre todo en la chiquitanía, la almendra chiquitana es utilizada para el refrigerio de los niños cuando van a la escuela. Pero estudios han demostrado que el consumo habitual de almendras tiene numerosos beneficios para la salud, entre los cuales se destacan que las personas que la consumen reducen el riesgo de padecer un infarto y otras enfermedades cardiovasculares. Son ricas en grasas saludables, son excelente alimento para el cerebro, aportan importantes cantidades de fibras, proteínas, minerales, vitaminas del grupo B, vitamina E, y entre los minerales se destacan el hierro, fósforo, magnesio, potasio, zinc y calcio. Interesantes los beneficios de esta almendra chiquitana. Ahora vamos a escuchar a un experto. Él es el ingeniero Jaime Terán, personal de aquí de la ABT. Me complace mucho hablar de la almendra chiquitana. La almendra chiquitana es la semilla de un árbol nativo del bosque chiquitano que en Béciro se llama Nocumonish. En Brasil le dicen barú y los científicos la conocen con el nombre de Dipteryx alata. La almendra chiquitana es muy apreciada por sus propiedades nutricionales. Por su excepcional contenido de potasio y proteína, es la mejor opción en dietas para bajar de peso, para deportistas, personas con vida activa en todo sentido. En Brasil le llaman el Viagra del Cerrado. Y es muy buena para alimentación vegetariana y vegana. La almendra proviene de un árbol que tiene una copa frondosa y puede llegar a medir hasta 25 metros de altura. La almendra chiquitana tiene un importante beneficio social por los ingresos que obtienen los recolectores en las comunidades y propiedades rurales. Este árbol no es cultivado. La almendra chiquitana crece naturalmente en los chacos, potreros y patios de las casas en la región chiquitana. Hay bastante abundancia en los municipios de San Antonio de Lomerío, Concepción y San Ignacio de Velasco. Es un árbol muy noble, resistente al fuego, a la sequía, y algo que es muy importante es que madura sus frutos apenas pasa el invierno, cuando hay mayor escasez de oferta natural de alimentos en esa región. La recolección del fruto es manual y trabajosa. Cuando los frutos están maduros, caen del árbol y hay que recogerlos uno a uno. Cada fruto tiene una sola semilla y la almendra se extrae rompiendo una dura cubierta leñosa que la cubre. Gracias a la cooperación, a proyectos de la cooperación, la almendra chiquitana ha sido promovida para su consumo y podemos encontrarla en tiendas y mercados de Santa Cruz y en algunos lugares de La Paz y Cochabamba también. La almendra chiquitana, además de sus cualidades nutricionales, tiene un sabor inigualable para comerla pura o en derivados como leche, galletas, helados, y también combina con todo tipo de comida saludable por sus beneficios nutricionales sobresalientes en comparación con otras almendras y nueces conocidas. El almendro es un árbol excepcional, con valor ambiental, social y económico.
que debe y debiera estar a la cabeza de cualquier lista de especies usadas para acciones de restauración y restitución de los bosques chiquitanos, así como en los programas de cultivos de frutos nativos. Varinia, como la anterior semana celebramos el Día del Ingeniero Forestal, ¿qué celebramos en esta semana? Así es, Román, el 3 de diciembre celebramos el Día del Ingeniero Forestal Boliviano. Este 11 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Montaña y la Desglaciación, una fecha instaurada por las Naciones Unidas a partir del año 2003. Así también el día de ayer, viernes 13 de diciembre, se celebraron los 46 aniversario de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. ¿Sabes, Román, dónde queda esta reserva? La verdad que no, Varinia, y muchas personas también se harán la misma pregunta. Esta reserva se encuentra en el departamento de Potosí, en la provincia Surlipes. Fue creada el 13 de diciembre del año 1973 a través del Decreto Supremo 11239. Inicialmente fue creada para proteger la Laguna Colorada. Es una hermosa laguna que está dentro de la Reserva Eduardo Avaroa, la cual atrae a bastantes turistas no solo de Bolivia, sino también a nivel internacional. El objetivo de la creación de esta reserva fue para proteger la diversidad de aves, especies típicas de la zona andina, como los flamencos, guanacos, vicuñas y avestruz que están en peligro de extinción. Gracias, Varinia, por la información. La verdad que no estaba muy al tanto de la magnitud de la laguna y de todo lo que conlleva la protección y la preservación de los animales que mencionaste en la reserva de Eduardo Avaroa. Esta información fue proporcionada por nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al cual le hacemos llegar un fraterno saludo. Varinia, el tiempo en radio es corto. Ha llegado el momento de despedir el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado en sintonía de Radio Santa Cruz en su programa Gobierno de los Bosques. Hasta la próxima. Gobierno de los Bosques. Gobierno de los Bosques. El programa de la ABT para contribuir y promover el manejo sostenible y el desarrollo integral de los bosques y la tierra en beneficio del pueblo boliviano. Gobierno de los Bosques.